«Fuera de aquí, ladrona». El grito resonó en el enorme comedor de mármol, rebotando contra los inmensos ventanales que ofrecían una vista panorámica y fría de la Ciudad de México. Miro hacia el suelo. Los fragmentos del cristal brillan bajo la luz cálida, afilados, crueles, exactamente igual que las palabras que acaban de salir de la boca de mi nuera. Mis manos, marcadas por décadas de trabajo silencioso, tiemblan levemente mientras sostengo mi vieja cartera con desesperación. No siento dolor en el pecho, siento un vacío absoluto en el alma. Busco con la mirada a Emiliano, el niño que alguna vez lloró en mis brazos, el joven por el que sacrifiqué mis mejores años y hasta las joyas de mi madre. Él es mi sangre. Él sabe perfectamente quién soy, pero cuando nuestros ojos finalmente se encuentran, no hay protección ni amor. Solo hay una vergüenza fría y cortante, un muro de hielo impenetrable. Mamá dice con una voz tan distante que desconozco: esto era de esperarse de ti. Esa frase me atravesó el cuerpo como una navaja. Mi propio hijo, frente a una sala llena de extraños y socios millonarios, acababa de confirmar públicamente que me consideraba una delincuente. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí, ningún dolor se cuenta en vano. Mi nombre es Eugenia López Vázquez. Tengo 61 años y esta es la noche exacta en la que descubrí que para mi propia familia soy menos que nada menos que una extraña en la calle. Apenas una hora antes, yo había llegado al lujoso edificio de cristal en Santa Fe, con el corazón lleno de una ingenua y estúpida esperanza. Llevaba 2 pesadas bolsas del mercado con tamales de dulce, el postre favorito de Emiliano desde que era un niño pequeño. Pensé en mi profunda ignorancia de madre que un simple gesto de cariño podría derretir la tensión que siempre asfixiaba nuestros encuentros desde que Abril entró en su vida. Me acomodé mi vestido azul marino, el mismo traje sencillo que usé en el funeral de mi esposo Roberto hace 5 años, y apreté contra mi pecho esa vieja cartera donde guardo una tarjeta dorada que nunca uso, un pequeño amuleto escondido, un recordatorio mudo de una vida paralela que decidí mantener en el más absoluto y estricto silencio. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 18 y el olor a humo de puros caros me golpeó el rostro mezclado con el penetrante y mareante perfume francés de mi nuera. La oficina estaba llena de hombres de negocios en trajes impecables, hablando en un inglés entrecortado y riendo a carcajadas que me hacían sentir diminuta. Mamá no esperaba que vinieras tan temprano, me recibió Emiliano. Su tono carecía de calor. Era la voz ensayada que usaba cuando mi presencia lo incomodaba frente a otros. Levanté las bolsas tímidamente para mostrarle la cena, pero Abril apareció de la nada como una sombra elegante en su vestido negro de diseñador, arrebatándomelas sin siquiera pedir permiso. Sus ojos me escanearon de pies a cabeza con esa clásica mirada que reserva para las cosas que considera inferiores, basura que ensucia su mundo de cristal. Eugenia, qué sorpresa. Ya cenamos, pero gracias, siseó con una sonrisa plástica y falsa, dándome la espalda de inmediato. El desprecio es un veneno lento que te paraliza. Me quedé parada en la entrada sosteniendo mi cartera como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Abril guiaba al grupo de inversionistas árabes hacia la mesa de mármol blanco para presumir su vajilla impecable. Las copas son francesas auténticas. Cristal Baccarat. Cada una vale $300, alardeaba mientras servía licor con movimientos exagerados. Sentí un nudo amargo y doloroso en la garganta. Yo sabía exactamente cuánto costaban, porque fui yo quien tomó turnos dobles en una consultoría, traduciendo documentos del árabe al español, hasta la madrugada saltándome comidas para poder regalárselas el día de su boda. Pero ella se adjudicaba el triunfo con descaro. «Mamá, ¿por qué no te sientas en la cocina? Esto es una reunión de negocios», me ordenó Emiliano desde lejos, desterrándome al rincón más oscuro para no estorbar en su teatro de falsas apariencias. Quien siembra humillación tarde o temprano cosecha ruina. Caminé hacia la cocina arrastrando los pies, escondiendo mis manos resecas y temblorosas. Abrí el grifo del agua al máximo para ahogar el sonido de la voz desesperada de mi hijo, quien rogaba y suplicaba por una inversión de $200,000 a esos hombres de traje. En el reflejo opaco del acero inoxidable vi mi rostro cansado, las líneas de dolor profundizadas por los años. Mi cabello gris, que ya no me molestaba en teñir,
porque me había vuelto completamente invisible para la única persona que amaba en este mundo. De repente un sonido agudo, un estruendo seco paralizó el tiempo. Una copa rompiéndose en pedazos contra el suelo. Salí deprisa con el corazón en la garganta. Abril estaba de pie frente a los cristales esparcidos con el rostro desfigurado por la furia histérica. ¡Ay, no! La copa de cristal. Es parte del juego que me regaló mi abuela antes de morir, mintió sin ningún pudor elevando la voz para dramatizar la escena frente a los inversionistas. Ese fue el instante preciso en que cometí el error de no guardar silencio, de no tragarme mi dignidad una vez más. Abril, sabes que esas copas no eran de tu abuela, murmuré con suavidad, casi en un susurro. Ella se giró hacia mí lentamente. Sus ojos se inyectaron en un odio puro, denso y calculador. ¿Cómo te atreves a contradecirme frente a nuestros invitados?, me sisió entre dientes. El silencio en el comedor se volvió pesado, sepulcral. Los invitados nos miraban incómodos, cruzando miradas de asombro. Fue entonces cuando la trampa se cerró. Abril miró los restos de cristal, luego me clavó una mirada gélida que me heló la sangre. Las copas están todas en su lugar, a menos que alguien la haya estado tocando sin permiso. Fuera de aquí, ladrona, gritó señalándome con un dedo acusador que temblaba de rabia fingida. La palabra reverberó en las paredes de cristal como un disparo directo al pecho. Los invitados rieron nerviosamente, como si estuvieran presenciando una comedia patética, en lugar de la destrucción total de una madre. Emiliano bajó la cabeza, permitiendo la masacre de mi alma. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que mi arrogante nuera y mi cobarde hijo ignoraban por completo, era que sentado entre esos inversionistas había un hombre de barba gris, perfectamente cuidada, que me había estado observando fijamente. Desde que crucé la puerta, un hombre que conocía mi secreto más grande y oscuro. Khalil al-Rashid se levantó lentamente de su silla, eludiendo la mirada de mi hijo, y caminó hacia mí con una solemnidad absoluta que cortó el aire. Se detuvo a unos centímetros de mi rostro humillado. Me miró directamente a los ojos, y con una voz profunda que silenció para siempre las risas de toda la sala, pronunció las palabras que desatarían la tormenta. Señora Eugenia, mi estimada amiga. Señora Eugenia, mi estimada amiga. Esas 5 palabras pronunciadas por Khalil al-Rashid flotaron en el aire espeso del comedor, suspendiendo el tiempo por completo. El silencio que siguió fue tan absoluto y pesado que podía escuchar los latidos desbocados de mi propio corazón. Abril, con el rostro súbitamente pálido y los labios temblorosos, dejó caer despacio la mano con la que segundos antes me señalaba, acusándome de robo. Mi amiga, la madre de su esposo, la mujer a la que acababa de llamar ladrona y sirvienta, conocía al inversionista árabe más poderoso de toda la sala. Para que puedan entender la magnitud de este momento, de esta humillación pública que casi me destruye, necesito retroceder un poco y mostrarles el infierno silencioso en el que yo había estado viviendo. Durante los últimos 4 años, desde que Emiliano se casó con Abril, mi vida se había convertido en un constante caminar sobre cristales rotos. Abril provenía de una familia de clase media que había perdido su fortuna, pero que se aferraba a las apariencias con uñas, dientes y mentiras. Desde el primer día me dejó muy claro cuál era mi lugar en su mundo de plástico. Recuerdo vívidamente la primera vez que fui a su nuevo departamento en Polanco. Les llevé unas toallas bordadas a mano, un regalo modesto, sencillo, pero lleno del amor de una madre. Ella las tomó con la punta de los dedos, hizo una mueca de asco apenas disimulada, y dijo con esa voz sedosa y letal: «Qué lindo detalle, Eugenia. Las voy a guardar para cuando tengamos huéspedes en el cuarto de servicio». Esa fue la primera puñalada directa a mi pecho. Mi hijo, mi propia carne y sangre, estaba a su lado y no dijo absolutamente nada. Su silencio cobarde fue el permiso no escrito para que el maltrato hacia mí se convirtiera en nuestra rutina diaria. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada. Porque yo me callé. Me tragué el orgullo, me tragué el coraje y las lágrimas, porque creí en mi infinita estupidez de madre que la paz de mi hijo valía muchísimo más que mi propia dignidad. Me acostumbré a ser la intrusa, la visita incómoda que arruinaba la estética de su vida perfecta.
Cuando organizaban reuniones importantes, Abril siempre encontraba la manera de enviarme a la cocina. Eugenia, puedes revisar el horno. Tú tienes más talento para esas cosas domésticas, me ordenaba frente a sus amigas estiradas, relegándome frente a todos al papel de la sirvienta no remunerada. Yo me ponía un delantal, y a menudo terminaba con la ropa manchada o el frente del vestido mojado por lavar los platos de porcelana que ellos ensuciaban mientras escuchaba las risas arrogantes y los brindis desde el comedor. Ypsilon Emiliano mi Emiliano. Cuando alguna vez me atreví a preguntarle con lágrimas en los ojos por qué permitía que su esposa me tratara con tanto desprecio, él solo suspiraba con evidente irritación. Mamá, por favor, no seas dramática. Abril viene de otra clase social, tiene otras costumbres y estándares. Solo intenta que encajes un poco, me respondía volteando la cara con fastidio. Otra clase social, él hablaba de mí, como si yo fuera una campesina ignorante a la que había que esconder urgentemente cuando llegaban las visitas que de verdad importaban. Lo que Emiliano ignoraba por completo la gran y cruel ironía que me quemaba las entrañas mientras yo tallaba las ollas de cobre en su cocina de diseñador, era que esa supuesta campesina ignorante ganaba en un solo mes lo que él rogaba: conseguir en préstamos bancarios durante todo un año. Yo manejaba cuentas millonarias en Suiza y traducía contratos petroleros del árabe al español que dictaban el rumbo de empresas enteras. Pero guardé mi secreto bajo llave porque quería que él fuera el hombre de la casa, que se sintiera orgulloso de sus propios logros empresariales, sin vivir eternamente a la sombra del éxito financiero de su madre. Construí una mentira de pobreza y humildad para proteger su frágil ego masculino, y él usó esa misma mentira para pisotearme sin piedad. El desprecio clasista de Abril no era lo que me quitaba el sueño, era la complicidad silenciosa de mi hijo. Cada vez que él le decía a sus amigos: mi madre es de otra generación, no entiende el mundo moderno de los negocios, una parte vital de mi alma se secaba y moría. Y así, arrastrando esas cadenas de decepción, llegamos a esta noche. La noche del cristal roto. Había llegado con mis 2 bolsas de tamales de dulce con las manos temblorosas y el delantal invisible de la culpa materna aún fuertemente atado a mi cintura. Cuando Abril sirvió el licor importado en esas copas de cristal, Baccarat, las mismas copas que yo misma pagué, trabajando madrugadas enteras como consultora, y luego dejó caer una a propósito solo para fabricar una excusa barata y humillarme. Frente a los inversionistas de los que dependía el futuro de mi hijo, algo profundo dentro de mí se fracturó. Se rompió algo mucho más valioso que el cristal en el piso. Se fracturó la venda que cubría mis ojos. Fuera de aquí, ladrona, había gritado ella usando la mentira más vil y baja para deshacerse de mí de una vez por todas y lucirse frente a sus invitados. Y Emiliano, la sangre de mi sangre, el motor de todos mis sacrificios, simplemente bajó la cabeza y murmuró con vergüenza que eso era de esperarse de mí. En ese microsegundo, mientras el mundo que conocía se desmoronaba por completo bajo mis pies, me di cuenta de una verdad aterradora. Mi sacrificio no había criado a un hombre de bien, había criado a un cobarde deslumbrado por el falso brillo de una mujer vacía. El dolor agudo y punzante que me asfixiaba se transformó de repente en un hielo oscuro, calculador y peligroso. Ya no iba a llorar más. Las lágrimas se me habían agotado para siempre. Miré a Khalil al-Rashid, que seguía de pie frente a mí, esperando mi reacción con esos ojos sabios y penetrantes. Él, un titán de las finanzas internacionales que cruzaba océanos enteros solo para buscar mis consejos estratégicos, me veía ahora siendo tratada como la peor de las escorias por mi propia creación. La máscara de la madre abnegada había caído al suelo junto con los pedazos de la copa. La verdad cruda y absoluta estaba a punto de estallar en esa sala de lujo de Santa Fe, y yo ya no iba a mover ni un solo dedo para proteger a los culpables. El eco de las palabras de Khalil al-Rashid, señora Eugenia. Mi estimada amiga, pareció suspender el tiempo en esa sala saturada de hipocresía. Mientras los ojos de los inversionistas de Abril y de mi propio hijo me miraban con una mezcla de shock y confusión absoluta, mi mente fue arrastrada violentamente hacia un pasado que había intentado enterrar bajo capas de sacrificio, silencioso. Me vi a mí misma en el año 1993. Yo tenía apenas 30 años y acababa de enviudar.
Roberto, el amor de mi vida, había muerto de cáncer después de 2 años de tratamientos interminables que no solo nos dejaron con el alma destrozada, sino en una bancarrota total y asfixiante. Emiliano tenía solo 6 años, me miraba con esos ojos grandes y asustados, preguntándome cada noche a qué hora regresaría su papá. Estábamos a punto de perder nuestro pequeño departamento en la colonia del Valle. El terror de terminar en la calle con mi niño me carcomía las entrañas cada madrugada. Fue ese mismo terror el que me empujó a cometer actos de desprendimiento que te arrancan pedazos del corazón. Recuerdo la tarde gris en que entré a una lúgubre casa de empeño. Me quité el anillo de compromiso que Roberto me dio cuando tenía 23 años, el símbolo sagrado de nuestros 18 años de matrimonio feliz, y lo deslicé por el mostrador rayado. Me dieron $400. 400 miserables dólares por el único recuerdo físico del hombre que amé. Lo hice sin derramar una lágrima frente al prestamista, porque ese dinero era para pagar los libros universitarios de Emiliano en su segundo año. Cada vez que mi hijo me miraba las manos vacías y me preguntaba por mi anillo, yo le mentía diciendo que lo había guardado por seguridad. Si él supiera que su educación fue financiada con el remate de mi historia de amor, tal vez no me habría mirado esta noche con tanto desprecio. Pero el anillo fue solo el principio de una doble vida que construí ladrillo a ladrillo. Una vecina me habló de una empresa árabe en Polanco que necesitaba una secretaria bilingüe. Cuando Khalil me entrevistó, me exigió absoluta discreción para manejar información confidencial sobre inversiones petroleras y contratos millonarios. Le dije que sí, porque necesitaba ese empleo más que el aire que respiraba. Durante años, mientras Emiliano creía que yo era una simple traductora independiente, que apenas ganaba para llegar a fin de mes, yo aprendía árabe, manejaba cuentas en Suiza y viajaba a Dubái y Riad como una consultora de confianza. Me quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada, traduciendo y analizando contratos petroleros con los ojos, ardiéndome por el cansancio, solo para poder estar en casa, sirviendo el desayuno antes de que mi hijo despertara para ir a la escuela. Para cuando él entró a la universidad, yo ganaba $5,000 mensuales, una fortuna que escondí deliberadamente. ¿Por qué le mentí? Porque quería que Emiliano valorara el dinero, que trabajara duro por sus sueños y no se convirtiera en un inútil hijo de mami. Fingía que pagar su colegiatura era un sacrificio sobrehumano. Pero mi buena intención, mi intento desesperado de forjarle un carácter fuerte, se convirtió en el error más grande y destructivo de mi vida. En lugar de inspirarlo, mi falsa pobreza lo llenó de vergüenza. Emiliano creció ocultándome de sus amigos ricos. Se graduó con un complejo de inferioridad tan profundo que lo dejó completamente vulnerable ante mujeres como Abril, mujeres que provienen de familias arruinadas, pero que mantienen las apariencias de riqueza a costa de pisotear a los arruinadas demás. Recuerdo escuchar a mi propio hijo decirle a sus amigos a mis espaldas: mi mamá vivió toda su vida, sin ambiciones, es de otra generación, no entiende el mundo moderno. Esa frase me clavó dagas en la espalda. Yo, que años después negociaría acuerdos internacionales de $60 millones, era tratada como una ignorante por el hijo al que le di la vida. Todo este dolor acumulado, cada humillación que tragué en silencio durante los últimos 4 años, para mantener la paz de su matrimonio, cada vez que Abril me relegó a la cocina como a una sirvienta indigna, culminó en este maldito instante. Parada en este comedor de Santa Fe, viendo los fragmentos del cristal Baccarat esparcidos por el suelo, el cristal que yo misma pagué con horas de sueño robadas, me doy cuenta de mi fatal error. Protegí tanto su orgullo que olvidé proteger el mío. Lo amé tanto que le di permiso para destruirme. Miré el rostro pálido y aterrorizado de Abril al escuchar a Khalil reconocerme. Miré la confusión patética en los ojos de Emiliano. El dolor asfixiante que me había acompañado desde 1993 se evaporó repentinamente, dejando en su lugar una claridad fría, afilada e implacable. La madre abnegada y sumisa acababa de morir. La mujer que construyó imperios desde las sombras estaba a punto de salir a la luz, y no iba a tener piedad con ninguno de los dos. El silencio en ese inmenso comedor de Santa Fe era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Las palabras de Khalil al-Rashid, mi estimada amiga, seguían rebotando en las paredes de cristal como un eco imposible.
Abril, que apenas un instante antes me señalaba con el dedo acusador como si yo fuera la peor de las criminales, dejó caer la mano. Su rostro, siempre maquillado con una arrogancia impecable, palideció de golpe. Soltó una risa nerviosa, un sonido patético que rasgó la tensión de la sala. ¿La conoce?, preguntó con una voz aguda que delataba su pánico. Conoce a Eugenia, pero si ella es, quiero decir, ella solo es. Se detuvo de golpe. El instinto de supervivencia le advirtió que estaba a punto de insultar a su suegra frente al hombre que tenía el futuro financiero de su esposo en las manos. Khalil giró su rostro hacia ella. Sus ojos, los mismos que me habían visto negociar con jeques y destruir monopolios petroleros, se clavaron en mi nuera con un desprecio gélido. «¿Ella es qué?», inquirió con una frialdad que congeló la sangre de todos los presentes. Abril tragó saliva, incapaz de articular una sola sílaba ante el hombre que acababa de arrebatarle el control absoluto de la situación. Khalil no esperó su respuesta. Dio un paso al frente, interponiéndose entre la crueldad de mi familia y mi dignidad rota. «Conozco a su madre desde hace 30 años», dijo lentamente, dirigiendo su mirada hacia Emiliano, quien parecía a punto de desmayarse. «La conozco muy bien». Mi hijo balbuceó, suplicando con la mirada que aquello fuera una extraña broma. Pero Khalil fue implacable. Declaró frente a todos esos inversionistas de élite que yo no era la simple secretaria que mi familia creía, sino la consultora senior más brillante de su imperio. Abril, en un último y desesperado intento por aferrarse a su falsa superioridad, soltó un graznido irónico. «Eso es imposible. Eugenia apenas sabe usar un teléfono inteligente». La ignorancia de esa mujer era tan atrevida como su maldad. Khalil ni siquiera parpadeó. «No podría», que replicó, con una calma letal, «manejar una cartera de inversiones de 50 millones de dólares, porque eso es exactamente lo que hizo durante la última década trabajando conmigo». El número cayó en la sala como una bomba atómica. 50 millones de dólares. El impacto fue devastador. Emiliano retrocedió, tambaleándose como si le hubieran dado un golpe físico en el estómago. Todas las humillaciones, todas las veces que me escondió en la cocina por vergüenza a mi supuesta pobreza, se le estrellaron en la cara. «50 millones, mamá. ¿De qué está hablando?», tartamudeó mi hijo con los ojos desorbitados. Le expliqué en silencio, con una mirada cargada de 30 años de sacrificios, que yo había construido un imperio en las sombras para que él pudiera caminar bajo el sol. «Pero ella siempre me dijo que el dinero venía de traducciones sueltas», murmuró Emiliano, sonando como un niño asustado. Khalil no tuvo piedad de su ignorancia. Le describió las madrugadas en las que yo me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, negociando contratos petroleros con Dubái solo para poder servirle el desayuno caliente antes de que se fuera a esa universidad privada que yo misma le pagaba. El rostro de mi hijo era un poema de dolor, culpa y un arrepentimiento tardío que ya no me conmovía. Acorralada y sintiendo cómo su estatus se desmoronaba, Abril escupió su veneno clasista en un acto de pura desesperación. «No entiendo. Si ella tiene tanto dinero, ¿por qué vive en ese departamento tan horrible en la colonia del Valle? ¿Por qué se viste como…?». Y antes de que pudiera decir «como una sirvienta», Khalil la interrumpió tajantemente. «Porque la señora Eugenia es una mujer sabia», sentenció. «Sabe que el dinero corrompe. Sabe que los hijos a los que se les da todo fácil nunca aprenden el valor del esfuerzo». Khalil se acercó a mi nuera, mirándola con un profundo asco. «Me resulta profundamente ofensivo ver a una mujer tan honorable ser acusada de robo por una vulgar copa que vale menos de lo que ella gana en un solo día de consultoría». Abril retrocedió temblando de terror al ver cómo sus mentiras habían destruido la inversión de $200,000 que su esposo tanto necesitaba. «Señor Al-Rashid, por favor», suplicó Emiliano, acercándose con las manos juntas como un mendigo. «Entiendo que esté molesto, pero esto es un malentendido familiar. No permita que un asunto personal afecte nuestra reunión de negocios». En ese instante mi corazón, que había sangrado durante años por este hombre, se volvió de piedra. Aún en medio de mi humillación a él, solo le importaba su maldito negocio. Khalil lo miró con una decepción absoluta. Le explicó con una claridad aplastante que la confianza empresarial se basa en el carácter, y el carácter de un hombre se revela en cómo trata a la mujer que le dio la vida.
Usted me pide dinero, pero permite que acusen a su madre de ladrona. Un hombre que traiciona a quien sacrificó todo por él es un hombre incapaz de manejar mis negocios, sentenció Khalil. Emiliano lloraba ahora lágrimas gruesas de humillación y pérdida, dándose cuenta de que su cobardía le acababa de costar su futuro. Para sellar aquella noche de justicia divina, el doctor Hassan, otro de los inversionistas árabes que había estado observando en silencio, se acercó a mí con una reverencia que me cortó la respiración. Señora López, es un honor conocerla al fin. Su trabajo en la fusión de Alzara Petroleum salvó a 3 compañías de la bancarrota y protegió a más de 2000 familias, declaró frente a todos. Abril sollozó un sonido patético, el chillido de un animal herido, al darse cuenta de que la suegra ignorante era en realidad una leyenda en el mundo corporativo que ella tanto idolatraba. Yo me mantuve erguida, las lágrimas de mi nuera y los ruegos de mi hijo ya no me causaban dolor sino una profunda y sanadora liberación. Después de 4 largos años de vivir en las sombras de su desprecio, la verdadera Eugenia había despertado, y el imperio de mentiras de mi hijo y su esposa se estaba reduciendo a cenizas bajo mis pies. El aire en el comedor de Santa Fe pesaba tanto que asfixiaba denso y cargado con la electricidad de una tormenta a punto de estallar. La revelación del doctor Hassan sobre cómo mi trabajo diplomático y financiero salvó a miles de familias de la bancarrota colgaba en el silencio, aplastando sin piedad el ego inflado de mi hijo y su prepotente esposa. Emiliano me miraba con la boca entreabierta, como si fuera una completa extraña, un ser mitológico que acababa de materializarse en la misma cocina, donde minutos antes me obligaba a esconderme por vergüenza. Khalil al-Rashid, con esa autoridad inquebrantable que siempre lo caracterizó en las salas de juntas internacionales, se giró hacia mi hijo y asestó el golpe de gracia. Señor Vázquez, usted me pidió esta reunión porque necesita $200,000 para expandir su negocio, dijo con una voz firme y glacial que hizo temblar los cristales. Pero acabo de descubrir que la mujer más inteligente y confiable que conozco en el mundo de los negocios es su madre y usted la trata como si fuera una carga. Emiliano intentó balbucear una excusa patética, pero Khalil levantó la mano, sentenciando su futuro de tajo. No voy a invertir en su empresa. La ruina acababa de entrar por la puerta grande de su falso palacio. El rostro de Abril se desfiguró por completo, perdiendo todo el glamour plástico que tanto se esmeraba en proyectar. Sus ojos reflejaban ahora el terror absoluto de perder el estatus social que sostenía sus mentiras. Pero la verdadera estocada aún estaba por venir. Khalil se giró hacia mí, ignorando los ruegos ahogados de Emiliano, y la tensión en la sala dio un giro que me cortó la respiración. Señora Eugenia, hemos abierto una nueva oficina en la Ciudad de México, me ofreció con una sonrisa cargada de un profundo respeto. Necesitamos un director de relaciones internacionales. El puesto incluye un salario de $8,000 mensuales más bonificaciones. ¿Le interesaría volver a trabajar conmigo? $8,000 mensuales. Una cifra exorbitante, avasalladora, que pulverizaba en un segundo cualquier ingreso que mi hijo hubiera soñado tener en toda su vida. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. ¿Cómo reaccionarías tú en el lugar de Eugenia frente a los verdugos que minutos antes te llamaron ladrona? Porque en ese preciso instante miré a Emiliano, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de shock y un remordimiento que llegaba demasiado tarde. Miré a Abril, que se había quedado completamente muda como un pez fuera del agua. Durante décadas, cada decisión importante que tomé en mi vida estuvo condicionada cruelmente por el bienestar de mi familia. Me había anulado a mí misma, tragándome mi dignidad, escondiendo mis triunfos, convencida de que el amor de madre consistía en ser el tapete donde mi hijo pudiera limpiarse los zapatos antes de brillar ante el mundo. Pero esa noche comprendí que la devoción ciega solo engendra tiranos. Sí, dije sin dudarlo ni un segundo, con una firmeza volcánica que me sorprendió a mí misma. Acepto su oferta. La palabra acepto cortó el aire y destrozó la tóxica dinámica familiar para siempre. Emiliano se quedó paralizado, como si mis palabras hubieran sido una bofetada física en pleno rostro. Mamá susurró con la voz quebrada y temblorosa: ¿Qué estás haciendo? Lo miré fijamente a los ojos a este hombre de 37 años
que había permitido que su esposa me pisoteara y me llamara delincuente sin mover un solo dedo para defenderme, y sentí un frío liberador recorrer mi columna. Estoy tomando una decisión inteligente, le respondí con una calma sepulcral que lo heló, algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Al ver que el teatro se le caía a pedazos, Abril intentó intervenir, su voz aguda y desesperada, delatando su inminente bancarrota. Fue un malentendido, Eugenia. Las cosas se salieron de control, pero no era mi intención, rogó cínicamente. No era tu intención, que la corté en seco, dando un paso al frente para clavar mis ojos en su mirada acobardada. Humillarme frente a invitados importantes, acusarme de ladrona, gritarme que saliera de la casa de mi propio hijo. Abril retrocedió asustada, como si mis palabras la hubieran quemado. Le escupí la verdad en la cara. No pensaste, porque nunca piensas en mí como una persona real. Para ti soy solo un obstáculo, una inconveniencia que tienes que tolerar porque soy la madre de tu esposo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi nuera, esas mismas lágrimas manipuladoras de cocodrilo que siempre usaba cuando se daba cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero esta vez, por primera vez en 4 años de infierno, no me conmovieron en lo absoluto. Emiliano, arrastrado por el pánico, se giró hacia Khalil, rogando que no permitiera que un problema personal arruinara su inversión. Khalil lo miró con el desprecio absoluto de un juez dictando sentencia. La confianza se basa en el carácter, le explicó lentamente, como si le hablara a un niño tonto, y el carácter se revela en cómo una persona trata a aquellos que han sacrificado todo por ellos. El golpe final para Emiliano no fue la pérdida de su adorado capital, sino la revelación cruda, pública y humillante de su propia miseria moral. Khalil, implacable como una tormenta del desierto, le relató frente a todos los presentes cómo yo había vendido mi anillo de compromiso, el único y más sagrado recuerdo de su difunto padre, por $400 en una sucia casa de empeño, para poder pagar sus libros universitarios. Lo vendió porque consideró que la educación de su hijo era más importante, sentenció el magnate árabe, y vi cómo el rostro de Emiliano perdía todo su color, destruido al fin por la aplastante magnitud de su ingratitud. «Mamá, nunca me dijiste», susurró él llorando, como un niño perdido, roto por dentro. «Nunca te dije que trabajé turnos dobles durante años para que pudieras tener todo. Nunca te dije que rechacé ofertas de trabajo para cuidarte», respondí con mi voz pesando como plomo, «porque si de verdad valoraras algo de eso, no habrías permitido que tu esposa me tratara como empleada doméstica». Ya no había nada más que hablar. Khalil me ofreció amablemente su brazo para acompañarme a revisar los contratos, alejándome para siempre de esa farsa grotesca de familia. Mientras caminábamos triunfantes hacia la puerta de salida, escuché los sollozos histéricos de Abril, exigiéndole a Emiliano saber cómo iban a pagar las enormes deudas que los asfixiaban. Sonreí. Por primera vez en mi vida entera, ese ya no era mi problema. Salí de ese ostentoso departamento con la cabeza alta, dejando atrás las ruinas humeantes de su arrogancia, abrazando al fin mi libertad absoluta. Los 3 días que siguieron a la explosión emocional en Santa Fe fueron, sin lugar a duda, los más extraños, silenciosos y reveladores de toda mi vida. Por primera vez en décadas, el teléfono de mi pequeño departamento en la colonia del Valle no dejaba de sonar, vibrando sobre la mesa del comedor como un animal desesperado atrapado en una trampa. Pero no eran llamadas del banco ni recordatorios de médicos. Eran súplicas, chillidos ahogados de un par de cobardes que veían su teatrito venirse abajo estrepitosamente. 37 llamadas perdidas. 37. Conté cada una de ellas, porque representaban el nivel exacto del terror que mi hijo sentía al darse cuenta de que su cajero automático emocional y financiero había cerrado sus puertas para siempre. Dejaba mensajes de voz larguísimos, desgarradores, con la respiración entrecortada. «Mamá, por favor, contéstame. Necesitamos hablar. Cometí un error terrible, pero podemos arreglarlo». No moví un solo dedo para responderle, lo dejé ahogarse en su propia angustia. El silencio es la respuesta más letal cuando te enfrentas a quienes están acostumbrados a manipularte a su antojo. Y luego estaban los mensajes de mi queridísima nuera Abril. Al principio su descaro era tan grande que casi me dio risa.
El primer mensaje de texto que me envió destilaba ese veneno mandón de niña rica, venida a menos que todavía se cree con derecho a exigir Eugenia, esto es ridículo. Necesitas convencer a tu jefe árabe de que regrese. Tenemos una empresa que salvar. Tenemos qué tremenda audacia. La misma mujer arribista que me mandaba a la cocina para no afear sus reuniones, ahora me exigía que fuera su salvavidas. Leí la pantalla de mi celular y sentí una oleada de asco, pero también una punzada de rabia hirviendo hacia mí misma. ¿Cómo pude permitir que esta sanguijuela me pisoteara durante 4 años? Mi lucha interna ya no era por perdonarlos, sino por perdonarme a mí misma, por haber sido tan dolorosamente ciega. El último mensaje de Abril llegó a las 3 de la madrugada del tercer día. Ya no había exigencias ni soberbia, solo una frase patética y desinflada. Por favor, tampoco me digné a contestarle. Estaba demasiado ocupada saboreando una taza de café de olla, preparando mi regreso a la cima. Khalil me había dado una semana exacta de margen para organizar mi vida antes de asumir mi puesto directivo con ese sueldo estratosférico. Por primera vez estaba usando mis horas única y exclusivamente para mí, eligiendo mi ropa, mis zapatos, respirando sin el peso asfixiante de las expectativas de un hijo mal agradecido. Al cuarto día, mientras acomodaba unos papeles viejos en la sala, decidí finalmente escuchar y leer completa la basura que se había acumulado en mi buzón. Había un mensaje de Emiliano que me heló la sangre por un instante y me sacó una lágrima traicionera. Mamá, encontré el recibo del anillo de compromiso que vendiste. Estaba en una caja de cosas de papá que nunca había revisado. No tenía idea. Por favor, déjame explicarte. Adjuntó la foto de ese papel amarillento, el comprobante de la casa de empeño, donde rematé mis 18 años de matrimonio por 400 miserables dólares. $400 para pagarle los libros a un muchacho que años después me daría la espalda y dejaría que me llamaran ladrona en un comedor de lujo. La manipulación emocional no terminó ahí. Abril también me había mandado una letanía inmensa para lavar sus culpas. Eugenia, sé que he sido horrible contigo. Sé que no tengo excusa, pero Emiliano está destrozado. No ha comido en 3 días. No ha ido a la oficina. Dice que arruinó la relación más importante de su vida. Por favor, aunque me odies a mí, no castigues a tu hijo para siempre por mis errores. Leí ese mensaje 3 veces palabra por palabra, buscando en el fondo de mis entrañas alguna pizca de lástima de madre, alguna chispa de ese instinto protector que me obligara a correr a Santa Fe para consolar a mi pobre niño. Pero ¿saben qué encontré? Nada, absolutamente nada. Cero culpa. Durante años fui entrenada como un animal de circo para sentirme responsable de las emociones y los fracasos de mi familia. Fui condicionada a quemarme viva para mantenerlos calientitos. Pero algo se había roto de manera irreversible esa noche. El cordón umbilical se había podrido y yo misma lo acababa de cortar sin la menor intención de repararlo. El quinto día, mi pequeño departamento en la colonia del Valle se sentía por fin como un castillo inexpugnable. Estaba sentada organizando mis documentos profesionales viejos, sintiendo cómo el aire de la ciudad entraba por la ventana libre del hedor, a mentiras, cuando de pronto el timbre de la puerta rompió mi tranquilidad. Me levanté despacio alisando mi ropa con una calma que me daba hasta miedo. Caminé hacia la entrada y miré por la mirilla. Lo que vi del otro lado me hizo soltar una risa seca, irónica y cargada de un veneno que no sabía que poseía. Era una mujer con el cabello grisáceo, completamente alborotado, los ojos hinchados, como si hubiera llorado grava, y una ropa arrugada que seguramente no era de sus queridos diseñadores. Tardé varios segundos en procesar que esa criatura demacrada y temblorosa era Abril. La gran señora de las copas de cristal Baccarat venía a arrastrarse a la puerta de la sirvienta que tanto despreciaba. Abrí la puerta porque la curiosidad pudo muchísimo más que mi resentimiento. Eugenia, me dijo, y su voz sonaba quebrada, rasposa, desprovista de toda su soberbia. La tormenta no había hecho más que empezar, y yo estaba a punto de invitar a pasar al mismísimo diablo. Pero esta vez, las reglas del infierno las dictaba yo. Abrí la puerta de mi departamento con una lentitud calculada, dejando que el chirrido de las bisagras anunciara mi falta de prisa. La mujer que estaba al otro lado del umbral no tenía absolutamente nada que ver con la princesita intocable que apenas unos días atrás servía licor en copas de cristal Baccarat y me desterraba a su cocina de diseñador.
Su cabello, antes un escudo de luces rubias perfectamente estilizadas, ahora era una maraña grisácea y opaca. Tenía los ojos hinchados inyectados en sangre, como si hubiera estado llorando grava durante 3 noches seguidas, y llevaba puesta una ropa tan arrugada que me pareció una broma de mal gusto. Tardé un par de segundos en asimilar que esta criatura demacrada era Abril. Me miró con una vulnerabilidad que me revolvió el estómago. Eugenia murmuró con una voz tan rasposa y quebrada que apenas la reconocí. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Tenía toda la maldita razón del mundo. No tenía ningún derecho a pisar mi santuario. Sin embargo, me hice a un lado y la dejé entrar. No fue por compasión ni mucho menos por ese instinto maternal que me había mantenido ciega durante décadas. Fue por pura y absoluta curiosidad morbosa. Quería ver de cerca cómo se derrumbaba la arrogancia. Entró encogida, casi arrastrando los pies, y se sentó en el borde de mi sofá viejo, con la rigidez de una paciente en la sala de espera de un hospital, aguardando un diagnóstico terminal. El silencio entre nosotras era espeso, asfixiante. Yo me quedé de pie cruzada de brazos, observándola desde mi altura, negándome a ofrecerle siquiera un vaso de agua. La empresa se está desmoronando, soltó de golpe sin preámbulos, ni adornos, mirándose las manos temblorosas que descansaban sobre su regazo. Sin la inversión de Al-Rashid, no podemos cumplir con los contratos que ya firmamos. Emiliano va a tener que declarar la bancarrota inminente. Sus palabras flotaron en la sala y me preparé mentalmente para el ataque. Esperaba la clásica manipulación de la niña fresa, la súplica venenosa, el intento desesperado de hacerme sentir culpable por no haber movido mis hilos para salvar el teatrito de mi hijo. Pero en lugar de eso, Abril se quebró. Comenzó a sollozar con una intensidad tan visceral, tan cruda, que me tomó completamente por sorpresa. Su llanto no era un arma, era la rendición absoluta de alguien que acababa de estrellarse a 200 kilómetros por hora contra el muro de la realidad. No vine a pedirte que arregles esto, Eugenia. Solo vine porque necesito decirte que tienes razón, confesó entre jadeos, limpiándose la nariz con el dorso de la mano como una niña chiquita. Todo lo que dijiste es cierto. Te he tratado como basura durante 4 años. Me senté en el sillón frente a ella, manteniendo una distancia prudencial, pero escuchando cada sílaba. Necesitaba que lo dijera en voz alta. Desde el primer día que conocí a Emiliano, me sentí amenazada por ti, continuó soltando la verdad que había envenenado nuestro hogar. Me explicó con la voz ahogada por la vergüenza que Emiliano solía hablar de mí con una profunda devoción, contando historias de cómo yo me había partido el lomo con 3 empleos para pagarle la universidad. Yo venía de una familia podrida, donde mi propia madre competía conmigo por la atención de mi padre, reveló. Esa era una pieza del rompecabezas que yo jamás vi venir. Nunca en 4 años había mencionado la toxicidad de su propia sangre. Pensé que si te hacía ver menos importante, menos valiosa frente a él y sus amigos, Emiliano me amaría más a mí, admitió con una crudeza que me heló la sangre. Pensé que tenía que elegir entre su madre y su esposa, y yo quería asegurarme de que me eligiera a mí. Las palabras de Abril me golpearon con la fuerza de un látigo, pero no me moví un milímetro. La miré directo a esos ojos derrotados y con la frialdad de un témpano de hielo, le respondí la única verdad que importaba en ese momento. Y lo hiciste, lo conseguiste. Abril asintió miserablemente tragándose sus propias lágrimas saladas. Sí lo conseguí, susurró bajando la cabeza hasta casi tocar sus rodillas. Y ahora, nos estamos divorciando. Esa maldita frase me sacudió por completo. Divorcio. El imperio de mentiras no solo se había quedado sin dinero, se había quedado sin amor. Él me dijo que no puede estar casado con alguien que lo convirtió en la clase de hombre capaz de traicionar a su propia madre. Me explicó ella. Dijo que cuando Emiliano vio el daño irreparable que me había causado esa noche, se dio cuenta de que se daba asco a sí mismo. Sentí una mezcla rarísima burbujeando en mi pecho, una tristeza oscura porque el matrimonio de mi hijo se había ido al caño, pero también una satisfacción perversa, una vindicación absoluta al ver que la justicia kármica no perdona a nadie. Eugenia, me imploró Abril, secándose el rostro mojado con la manga de su blusa arrugada. No vine a pedirte que salves nuestro matrimonio o que convenzas a Al-Rashid. Vine a pedirte perdón y a decirte que tu hijo te ama más de lo que pensé que era posible amar a otra persona. Mi respuesta fue automática, nacida del callo que se había formado en mi corazón,
Si me amara tanto, no habría permitido que me humillaras frente a todos. Ella asintió derrotada dándome la razón. Nos quedamos en un silencio sepulcral durante varios minutos, hasta que finalmente reunió las pocas fuerzas que le quedaban para levantarse. Caminó hacia la puerta, arrastrando su miseria, pero antes de salir se detuvo en seco. Una última cosa, murmuró metiendo la mano en su bolsa gastada. Emiliano encontró algo más en las cajas viejas de tu esposo. Sacó un sobre amarillento desgastado por el tiempo. Lo reconocí de inmediato. Era el trazo de la letra de Roberto, mi difunto esposo. Emiliano la leyó y, bueno, creo que al fin entendió la magnitud de tus sacrificios. Abril dejó el sobre la mesita de la entrada y se marchó como un fantasma, cerrando la puerta con un clic definitivo. Me quedé a solas con ese pedazo de papel en la mano, sintiendo que el pasado y el presente acababan de colisionar en medio de mi sala. El corazón me latía en la garganta mientras rompía el sello reseco del sobre. Supe con una certeza abrumadora que las palabras que mi Roberto me había dejado escritas desde el más allá terminarían de sepultar a la mujer sumisa que alguna vez fui, dándome el permiso final para volar sin mirar atrás. Me quedé completamente sola en la cocina, con el sobre amarillento descansando sobre la mesa de formica gastada. El silencio en mi departamento de la colonia del Valle era absoluto, pero en mi cabeza rugía una tormenta de proporciones épicas. Miré el trazo firme y familiar de Roberto, mi difunto esposo, y sentí que el estómago se me revolvía violentamente. Durante años me había hecho de la vista gorda frente a los desplantes de mi hijo, justificando su egoísmo con la estúpida excusa de que le faltaba una figura paterna. Pero ahora, sosteniendo esta carta enviada desde la tumba, una duda venenosa me asaltaba el pecho. ¿Y si Roberto siempre supo que estábamos criando a un tirano malagradecido? Abrí el sobre con las manos temblorosas, rasgando el papel reseco por el paso implacable del tiempo. No iba a acobardarme justo ahora. Después de sobrevivir a las humillaciones y bajezas de una víbora arribista como Abril, el fantasma de mi propio pasado, no iba a intimidarme en lo más mínimo. Desdoblé la hoja con cuidado y comencé a leer bajo la luz amarilla de la lámpara. Mi querida Eugenia, arrancaba el texto, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que eres la mujer más fuerte y generosa que he conocido jamás. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero apreté la mandíbula con fuerza. Roberto me conocía demasiado bien, me leía el alma. Escribió que sabía perfectamente que tras su dolorosa muerte yo sacrificaría mi propia felicidad por la de Emiliano, intentando ser padre y madre a la vez. Y entonces llegó la estocada brutal, el gancho directo a mi conciencia que me dejó sin aliento. Nuestro hijo tiene suerte de tenerte, continuaba la carta, pero espero que algún día él sea lo suficientemente maduro como para darse cuenta de esa suerte. Y si no lo es, espero que tengas la fortaleza para elegirte a ti misma. Roberto lo había visto venir con una claridad aterradora. Hace casi 30 años, el amor de mi vida predijo la infinita ingratitud de nuestra propia sangre y me dejó firmado de puño y letra el permiso divino para mandarlo todo al diablo y salvarme a mí misma de la ruina emocional. Las lágrimas que había estado conteniendo con uñas y dientes durante días, semanas, años enteros, finalmente salieron a borbotones, lavando la gruesa costra de culpa maternal que me había asfixiado el alma. Justo en ese instante de profunda catarsis, mi celular comenzó a vibrar escandalosamente sobre la mesa. Era Khalil. No llamó para darme el pésame emocional ni para tratarme con pinzas como a una viejita frágil. Señora Eugenia, ¿está lista para comenzar su nueva vida?, me preguntó con esa voz profunda, ejecutiva y arrolladora que no admite dudas. Me ofreció ir a Dubái durante 6 largos meses para supervisar personalmente las negociaciones finales de la fusión del proyecto Petrotec. Dubái, un oasis de lujo a miles de kilómetros de distancia, un lugar donde nadie me conocía como la patética y humillada madre de Emiliano, ni como la suegra pisoteada de Abril. Un lugar donde yo sería, con todas las de la ley, simplemente Eugenia López, consultora senior internacional. Miré la fotografía de Roberto en la repisa, sequé mis mejillas empapadas y con una sonrisa fiera que me devolvió el alma al cuerpo, respondí, sí, más que lista. 5 días para empacar las sobras de mi antigua vida y renacer de las mismísimas cenizas. Antes de apagar el teléfono, para comenzar a organizar las maletas de mi huida triunfal,
Una notificación de Emiliano iluminó la pantalla de golpe. Había estado dando patadas de ahogado durante días, pero este mensaje era radicalmente distinto. Estaba kilométrico y resumaba un pánico absoluto y visceral. La bancarrota inminente de su empresita de humo y el caótico divorcio lo habían obligado a buscar desesperadamente cómo renegociar el alquiler de su estúpido penthouse en Santa Fe. Ese mismo lugar donde me corrieron a gritos bajo el mote de Colonazar ladrona. Y fue justo ahí, revisando con lupa los documentos del fideicomiso inmobiliario con la administración, donde finalmente le cayó el 20 de la manera más humillante posible. Emiliano descubrió la madre de todos los secretos. No solo yo era la legítima dueña del humilde departamento donde vivo, sino que en 2005 había comprado el edificio entero de la Colonia del Valle, y peor aún, las escrituras del mismísimo departamento de lujo donde él y su arrogante mujercita jugaban a ser millonarios, estaban a mi nombre. La ironía era tan exquisitamente macabra que solté una carcajada que resonó por toda la cocina. El exitoso y pretencioso emprendedor que me llamó ratera llevaba años viviendo de completo arrimado en la propiedad de la mujer que tanto despreciaba. Mamá, he estado viviendo de tu generosidad durante 37 años sin siquiera darme cuenta, leí en su pantalla, imaginando su rostro pálido, despojado, al fin de toda su absurda y tóxica soberbia. Estaba quebrado al borde de un divorcio escandaloso, humillado públicamente frente a sus socios, y para colmo de males descubría que la ignorante y anticuada de su madre era su casera y su única benefactora. Estaba literalmente en la calle a mi más absoluta y completa merced. Hace un mes la vieja Eugenia habría corrido despavorida a rescatarlo, a pagar sus deudas millonarias y a consolarlo como a un niño herido. Pero esa mujer ya estaba muerta y enterrada. Redacté mi respuesta con dedos ágiles, fríos y precisos, como un cirujano extirpando un tumor maligno de raíz. No iba a dejar ni un milímetro de margen para la manipulación ni para los chantajes emocionales baratos que también conocía. Mi reino, mis reglas. Hijo, estaré en Dubái durante 6 meses. Por cuestiones de trabajo tecleé lentamente, saboreando el dulce y metálico peso de cada palabra. Cuando regrese, si todavía tienes ganas de hablar, podemos hacerlo. Pero te advierto que será bajo mis propios términos, con mis innegociables condiciones y con el respeto absoluto que me he ganado a pulso. Si no puedes aceptar eso como un hombre, entonces no tenemos absolutamente nada que discutir. No agregué un solo emoji, ni un te perdono, ni un débil no te preocupes. Rematé el mensaje con la única y devastadora verdad que me quedaba en el pecho. Tu madre que te ama, pero que finalmente aprendió a amarse a sí misma mucho más. Presioné enviar con firmeza y apagué el teléfono por completo, cortando de tajo su acceso a mi paz mental. El silencio regresó a la habitación de inmediato, pero esta vez no era un silencio de soledad o abandono, sino un silencio ensordecedor de victoria. Por primera vez en mis 61 años de vida, era la dueña absoluta de mi destino, completamente libre de las cadenas de la culpa y lista para conquistar un mundo que hasta ahora había gobernado magistralmente desde las sombras. 6 meses en Dubái cambiaron mi vida de maneras que nunca en mis 61 años imaginé posibles. La oficina de Al-Rashid, consultores en el distrito financiero, era un palacio de cristal y mármol que se alzaba hacia el cielo del desierto como una promesa de infinitas posibilidades. Desde mi oficina en el piso 35, contemplando el Burj Khalifa brillar bajo el sol de mediodía, el contraste con mi vida anterior me golpeaba con una ironía brutal. Hace apenas medio año, mi mayor preocupación era que los tamales no se enfriaran mientras mi nuera me arrinconaba en una cocina para ocultar mi supuesta pobreza. ¡Qué estupidez tan monumental! Había desperdiciado décadas enteras comportándome como el tapete de bienvenida de un hijo malagradecido, convencida de que mi martirio era sinónimo de amor maternal. Mi primer día oficialmente como directora de Relaciones Internacionales fue una revelación absoluta. Chalil me presentó al equipo como la mujer que salvó su empresa durante sus años más difíciles, y pude ver el respeto inmediato en los ojos de mis nuevos colegas. No hubo explicaciones condescendientes sobre mi edad, no había disculpas por mi falta de títulos universitarios formales, solo había un reconocimiento genuino de mi experiencia y mi valor. Aquí, yo no era la suegra arrimada. Era la reina del tablero lidiando con un proyecto que resultó ser aún más complejo de lo que había anticipado.
Se trataba de una fusión entre 3 compañías petroleras de diferentes países, una de Arabia Saudita, una de Kuwait y una de México. Durante esos 6 meses trabajé más duro de lo que había trabajado en años, pero por primera vez en mi vida, cada hora extra era para mí. Cada logro se acreditaba a mi nombre. No había ningún hijito mimado ni ninguna nuera arribista tomando el crédito o minimizando mis contribuciones. La fusión Petrotec se cerró un martes de marzo, después de 3 días intensivos de negociaciones finales. Esa misma noche, durante la cena de celebración, en un restaurante con vista al Golfo Pérsico, recibí un mensaje que llevaba meses esperando. Era de Emiliano. No había sabido de él en medio año, y sus palabras destilaban una crudeza que me desconcertó. Me pedía verme a mi regreso, pero no para exigirme dinero. Leí en la pantalla iluminada que él había estado en terapia. Esa palabra me detuvo en seco. En nuestra familia de machismos y orgullos de cristal, nadie había hablado nunca de terapia. Habíamos manejado nuestros problemas con silencio, con excusas, con la vana esperanza de que el tiempo curara todas las heridas. El hecho de que Emiliano hubiera buscado ayuda profesional me dijo más sobre su verdadero estado mental que cientos de mensajes de disculpa. Respondí con frialdad calculada, indicándole que regreso el próximo sábado y que podemos vernos el domingo en el Café del Parque México a las 10 de la mañana. Fui tajante al advertirle que necesitaba entender que no voy a volver a ser la madre que lo perdona todo. El vuelo de regreso a México fue extraño. Después de 6 meses de vista al desierto, el paisaje verde del Valle de México me parecía casi alienígena. La ansiedad de volver a ver al cobarde que me llamó ladrona me arañaba la garganta, pero cuando aterricé me di cuenta de algo importante: ya no tenía miedo. La mujer que había volado a Dubái 6 meses atrás había sido una víctima huyendo de su dolor. La mujer que regresaba era una profesional exitosa que había elegido volver porque tenía la fuerza para hacerlo. El domingo por la mañana llegué al café 15 minutos temprano, no por ansiedad, sino por la costumbre que te forja el mundo corporativo. Emiliano llegó exactamente a las 10. Lo vi a través de la ventana antes de que me viera a mí y me sorprendió lo diferente que se veía. Había perdido peso, su cabello tenía más canas, pero lo más impactante era su postura. La arrogancia casual que siempre había caracterizado sus movimientos había desaparecido, reemplazada por algo que parecía humildad genuina. Ya no llevaba el reloj carísimo que tanto presumía. Mamá dijo cuando se acercó a mi mesa, y en lugar de intentar un abrazo falso, simplemente se sentó frente a mí con las manos en las rodillas como un niño esperando ser regañado. Confesó con la voz rasposa que la terapia le ayudó a entender que su actitud con Abril no fue solo negligencia de su parte, sino una elección activa y cobarde de no defender a su propia madre. No hubo excusas baratas. Acto seguido sacó un folder de su gastada mochila y me dijo que quería devolverme algo. Eran las escrituras de mi departamento en la Colonia del Valle, el mismo departamento donde había vivido desde que Roberto murió, y los papeles del edificio entero. Mamá dijo, y su voz se quebró ligeramente por la humillación: he estado viviendo de tu generosidad durante 37 años sin siquiera darme cuenta. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que la compasión me ablandara el carácter. Puse las escrituras de nuevo en el folder sin tocarlas. Le dejé clarísimo que esos papeles eran un préstamo y que cuando demostrara que había aprendido realmente a valorar lo que tenía, podríamos discutir los términos permanentes. La vieja Eugenia le habría entregado las llaves del reino en bandeja de plata. La nueva Eugenia le estaba cobrando hasta el último centavo de respeto. Fue entonces cuando Emiliano soltó el golpe maestro, la revelación que terminó por desarmar mis escudos. Tragó saliva y me confesó que Khalil le ofreció un trabajo. Mi jefe le había dado un puesto junior en su oficina de Ciudad de México como un simple asistente de proyectos con salario básico y sin privilegios especiales, obligándolo a tragar fango para redimirse. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté, escaneando su alma rota. Me respondió que empezaría el lunes. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, observando a las familias paseando por el parque. Me levanté lentamente y lo miré desde arriba, dictando mi sentencia final. Le advertí que a partir de ahora eso significa que vas a tener que ganarte mi tiempo, mi atención, mi afecto. Emiliano, dije sin girarme, te amo. Siempre te voy a amar, pero ahora también me amo a mí misma.
rematé clavando la mirada en sus ojos llorosos, y esa diferencia va a cambiar todo entre nosotros. Lo dejé sentado ahí procesando el peso de mis palabras, y cuando salí del café sentí algo que no había experimentado en décadas: esperanza. Por primera vez mi corazón no cargaba el pesado grillete de un hijo egoísta, sino la ligereza absoluta de una mujer soberana y libre. Esa misma tarde, después de dejar a Emiliano tragándose su propio orgullo en las bancas del Parque México, caminé de regreso a mi departamento con una ligereza que no sentía desde mi juventud. Mi celular sonó. Era Khalil llamando desde Dubái. ¿Cómo fue su reunión?, me preguntó con su habitual tono perspicaz. Le respondí que había sido productiva y que había potencial para construir algo nuevo, pero él tenía noticias aún más grandes para mí. El éxito rotundo del proyecto Petrotech había llegado a oídos de la alta esfera empresarial. Tenía 3 jugosas ofertas de trabajo sobre la mesa: Londres, Singapur y Sao Paulo, todas como directora regional, todas con un sueldo inicial de $8,000 mensuales. Me senté en el pequeño balcón de mi casa mirando el atardecer manchar de naranja el horizonte de la Ciudad de México. A mis 61 años, por primera vez en mi vida adulta, tenía el mundo entero a mis pies y opciones reales. La vieja Eugenia habría dudado, habría pensado en quedarse cerquita de su retoño, para sobarle las heridas y reconstruir su relación lentamente. A la chingada con la culpa, pensé sintiendo un fuego nuevo en el pecho. Abrí mi laptop y elegí mi propio futuro. Han pasado 5 años desde aquella noche tormentosa en Santa Fe, donde me llamaron ladrona. Hoy les escribo desde mi inmensa oficina en el corazón financiero de Londres, donde dirijo con mano de hierro la división latinoamericana de Al Rashid International. Mi vida es un lienzo de independencia y respeto profesional, pero sé que se están preguntando qué pasó con la escoria que intentó hundirme. De Abril, la flamante coleccionista de copas francesas, supe por amigos en común que desapareció de nuestras vidas por completo. Su teatrito de niña rica se hizo polvo. Supe que la muy cobarde huyó de las deudas mudándose a otra ciudad para comenzar de nuevo, seguramente intentando exprimir a otro incauto con dinero. ¡Qué ironía tan deliciosa! La mujer altanera que me gritó que me largara de la casa de mi hijo terminó exactamente ahí, tragando el mismo lodo que escupió sin un centavo ni un apellido rimbombante que la respalde. La justicia kármica no usa reloj, pero siempre, absolutamente siempre, llega a tiempo para cobrar la factura con intereses. En cuanto a Emiliano, el proceso fue brutal pero maravillosamente necesario. Su antigua empresa se fue a la quiebra y tuvo que reconstruir su vida lentamente, basándose en méritos reales, de manera sostenible, no en conexiones falsas ni en el dinero oculto de su madre. Ahora, cada vez que vuelo a México, unas 4 veces al año, almorzamos juntos. La última vez que nos vimos, me pagó la cuenta en un restaurante modesto. Me miró a los ojos con las manos ásperas de trabajar de verdad y me confesó con la voz temblorosa, llena de un remordimiento que al fin era genuino. Mamá, pasé años creyendo que tú eras una anticuada que no servía para los negocios. Ahora me doy cuenta de que yo era el maldito parásito que te chupaba la sangre. Ese fue el momento exacto en que supe que mi estrategia, aunque despiadada, había funcionado. Destruir su ego de cristal fue la única manera de obligarlo a construir una columna vertebral de acero. Nuestra relación es muy diferente ahora, infinitamente más honesta, más equilibrada y sobre todo blindada por el respeto mutuo. Él nunca volvió a casarse. La profunda cicatriz del desastre que vivió con Abril le enseñó a elegir con el cerebro y no con la frivolidad del estatus social. Ahora está en una relación sumamente saludable con una mujer trabajadora que conoce mi historia y que me trata con la absoluta reverencia y el respeto que me merezco. Nada de mandarme a la cocina, nada de esconder mis raíces. A veces mis colegas o las personas que conocen mi travesía me preguntan en voz baja si no me arrepiento de haber sido tan dura, si no siento culpa por haber esperado tanto tiempo para defenderme a mí misma. La respuesta es, y siempre será, un rotundo y definitivo no. Necesitaba llegar al punto de quiebre absoluto, sentir el filo de la humillación en mi propia carne para encontrar mi verdadera fuerza. Necesitaba perderlo todo a los ojos de mi familia para darme cuenta de lo que realmente valía. El amor de madre jamás debe significar ser el mártir eterno de un tirano que tú misma criaste.
Mi nombre es Eugenia López Vázquez, tengo 66 años y finalmente aprendí la lección más cara y valiosa de mi existencia. El amor propio no es egoísmo, es pura y absoluta supervivencia. Cuando te eliges a ti misma, el universo entero se reacomoda para darte el lugar que siempre te correspondió. Las mujeres de nuestra generación fuimos educadas para agachar la cabeza para sufrir en silencio y para dar hasta la última gota de sangre por la familia, pero hoy te digo que ese guión está completamente podrido. Puedes reescribir tu historia a los 50, a los 60 o a la edad que se te dé la regalada gana. El atardecer trae paz después de la tormenta, y mi atardecer es simplemente glorioso. ¿Cómo está tu corazón ahora después de escuchar el final de mi historia? Escribe una palabra que defina este viaje para ti y compártelo en los comentarios para que otras mujeres puedan leerte. Si mis lágrimas y mi victoria te ayudaron a sanar algo que llevabas roto por dentro, haz que esta historia llegue a quien más lo necesite. Tu voz y tu valentía son vitales para nuestra comunidad. Nunca más te quedes en silencio. La historia que acabas de leer o escuchar es una obra de ficción creada con fines estrictamente de entretenimiento y reflexión. Los personajes, nombres y situaciones descritas son producto de la imaginación. Sin embargo, somos profundamente conscientes de que los temas oscuros que se abordan en este relato, tales como el abuso emocional, la violencia psicológica, la manipulación financiera y la negligencia intrafamiliar, son realidades crudas, dolorosas que muchísimas personas enfrentan todos los días en sus propios hogares. Si tú o alguien que conoces se encuentra viviendo en un entorno de abuso o violencia de cualquier tipo, te recordamos que no estás sola y que el maltrato jamás debe ser normalizado ni justificado por amor. Te instamos encarecidamente a buscar apoyo en tu comunidad, acercarte a las autoridades competentes o buscar la ayuda de profesionales y organizaciones de confianza que puedan brindarte la protección, la orientación y el respaldo necesario. Para salir adelante, tu seguridad, tu dignidad y tu bienestar son siempre lo más importante.